Somos un estudio de doblaje, y lo que están a punto de escuchar es una historia que llegó a nosotros de una manera que todavía nos cuesta explicar. Escúchenla con calma. Hay una cosa que el ejército te enseña antes que cualquier otra. Antes de aprender a disparar, antes de aprender a sobrevivir sin dormir, antes de aprender a enterrar a un compañero sin llorar frente a los demás, te enseña a no necesitar, a recortar los lazos internos que te hacen vulnerable, a funcionar aunque por dentro todo esté quemado. Yo aprendí eso muy bien, demasiado bien quizás, porque cuando llegó ese mensaje de mi padre, un martes de diciembre a las 9 de la noche, lo leí 3 veces. Y no lloré. Solo sentí algo frío moverse por mi pecho, como agua helada llenando un espacio que ya debería haber estado vacío hace años. El mensaje decía, textualmente, este año es mejor que no vengas para las posadas. Ya tomamos la decisión. Sin más. Sin preguntar cómo estaba. Sin preguntar si había llegado bien a Monterrey después de casi 9 años fuera. Sin preguntar nada. Solo eso. Una línea. Como si fuera una notificación de banco. Mi nombre es Valentina Cruz, tengo 32 años. Soy originaria de Guadalajara, aunque ya no sé bien qué significa eso para mí. Serví casi una década en el ejército mexicano, incluyendo 2 comisiones en zonas de alto riesgo en el norte del país. Cosas de las que no hablo en voz alta todavía. Cosas que me siguen buscando en las madrugadas cuando el departamento está demasiado callado. Y el techo se vuelve un lugar donde mi mente proyecta lo que no quiere recordar. Pero eso no es lo que les quiero contar hoy. Les quiero contar lo que pasó cuando abrí ese mensaje, lo leí, lo cerré y empecé a buscar en mi correo electrónico archivos que tenía olvidados desde hacía 5 años. Primero, déjenme llevarlos un poco hacia acá atrás, porque esto no empezó con ese mensaje. Esto empezó mucho antes, cuando yo era una chica de 18 años parada frente a la puerta de la casa de mis padres en una colonia de clase media de Guadalajara, con una mochila en la espalda y la decisión de enlistarme ya firmada. Mi padre, don Rogelio, estaba sentado viendo el fútbol. No apagó la televisión cuando entré. Solo levantó la mirada un segundo y dijo, no te vayas a poner en ridículo por allá. Eso fue todo. Sin abrazo, sin te quiero, sin nada. Mi mamá, doña Carmen, me acompañó hasta el taxi. Me apretó las manos muy fuerte y luego me dijo en voz muy baja que no lo tomara a mal, que así era él, que en el fondo estaba orgulloso. Yo asentí porque era lo que se esperaba de mí, pero algo en mí supo en ese momento que eso no era verdad. Era simplemente lo que mi mamá necesitaba creer para seguir viviendo en esa casa con ese hombre. Mi hermano Marco tenía 15 años entonces. Estaba parado en la entrada viéndome irme. No dijo nada. Tampoco levantó la mano para despedirse. Solo me miraba con esa expresión que aprendió de nuestro padre, esa mezcla de indiferencia ensayada y algo más debajo que nunca terminaba de salir. Los años que siguieron fueron una serie de llamadas desde lugares que no podía nombrar, mensajes cortos porque la señal no daba para más y transferencias bancarias que llegaban puntuales a la cuenta familiar cada mes. Cuando el techo de la casa se venía abajo por las lluvias, yo mandaba dinero. Cuando mi mamá necesitó una operación de rodilla, yo mandé dinero. Cuando mi padre tuvo problemas con el coche y no quería pedirle un préstamo al banco porque le daba vergüenza, yo mandé dinero. Y ellos lo recibían. A veces con un mensaje corto, a veces con nada. Una vez, en mi cumpleaños número 27, los llamé desde un lugar que no voy a describir porque todavía no puedo hablar de eso sin que algo en mi garganta se cierre. Era de madrugada allá en Guadalajara. Mi papá contestó adormilado. Me dijo felicidades con la misma energía con la que uno dice buenas noches a un extraño en un elevador, y luego preguntó si les podía mandar algo para el gas porque andaban cortos ese mes. Yo le dije que sí. Por supuesto que sí. Colgué y me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente salí de servicio activo, volví a México con una pensión modesta, algunas cicatrices que no se ven a simple vista, y algo que nunca termina de nombrarse correctamente pero que los que han servido reconocen de inmediato. Ese agotamiento que no es del cuerpo. Esa sensación de haber vivido 10 vidas en el tiempo equivocado. Me instalé en un departamento pequeño en Monterrey.
Una ciudad que no era la mía, pero donde una amiga del ejército me ayudó a conseguir trabajo en una empresa de logística. Era un comienzo sin brillo, sin celebración, sin nadie que dijera bienvenida de regreso, pero era mío. 3 semanas antes de que llegara ese mensaje, compré un boleto de avión a Guadalajara. Era la primera vez en 4 años que iba a poder estar en casa para diciembre. Estaba nerviosa, sí, pero también ilusionada de una forma que me daba casi vergüenza reconocer porque ya era adulta, ya había sobrevivido cosas que la mayoría de la gente no puede imaginar. Y aún así ahí estaba, emocionada como niña por la posibilidad de sentarme en la mesa de mi familia y comer tamales y escuchar la televisión de fondo y simplemente estar. ¡Qué ingenua! El mensaje llegó un martes. Este año es mejor que no vengas. Ya tomamos la decisión. Firmado, mi padre, sin apellido, como si necesitara recordarme quién era. Respondí una sola palabra. Está bien. No porque estuviera bien, sino porque ya no tenía energía para pelear por un lugar donde claramente no me querían. Cancelé el boleto. Me serví un mezcal, el único que tenía en el departamento, y me quedé sentada frente a la ventana viendo las luces de la ciudad parpadear en el frío. Puse un árbol pequeño en la esquina, uno de esos que venden en el Soriana, y que quedan un poco chistosos pero hacen su función. Le puse una cadena de luces de colores, y me dije que estaba bien, que sobreviví cosas peores, y luego me puse a revisar correos viejos porque necesitaba hacer algo con las manos. Llevo mucho tiempo pensando cómo explicar lo que pasó después, porque no fue un golpe de suerte exactamente. Fue más bien el universo devolviendo algo con mucho retraso y sin anuncio previo. 5 años antes, cuando yo andaba de permiso y vine a Guadalajara por unos días, mi padre me llamó aparte después de la cena. Tenía cara de hombre que necesita un favor pero no quiere parecer que lo necesita. Me explicó, con mucho rodeo y mucha terminología que yo en ese momento no dominaba, que estaba tramitando una segunda hipoteca sobre la casa, que el banco le pedía un cofirmante con mejor historial crediticio, que si yo podía firmar, solo como formalidad, solo para que el banco estuviera contento, que en la práctica no cambiaba nada, que la casa seguía siendo de ellos, que yo no tendría ninguna responsabilidad real. Firmé, porque era mi padre, porque quería que él me mirara de una forma diferente por una vez, porque a los 25 años todavía cometía el error de confundir la firma con el amor, y luego me olvidé completamente de ese papel, hasta esa noche de diciembre revisando correos viejos cuando apareció el archivo, el PDF del contrato. Lo abrí casi sin pensar. Empecé a leerlo con la misma distracción con la que uno hojea una revista en la sala de espera del doctor. Y entonces una línea me detuvo. La leí de nuevo. La leí 3 veces. En caso de incumplimiento del deudor principal o cesión voluntaria, el cofirmante asume el control mayoritario sobre el inmueble hasta el vencimiento total del crédito. Me quedé muy quieta. Control mayoritario. Fui al fondo del documento. Porcentajes. Distribución de derechos. Mi nombre. El de mi padre. Y los números que nadie había revisado con cuidado porque firmamos rápido y porque él confió en que yo nunca lo releería. 51%. A mi nombre. Puse el mezcal en la mesa. Me levanté. Caminé hasta la cocina. Abrí el refrigerador sin razón. Lo cerré. Volví al escritorio. Releí el documento completo, esta vez con toda mi atención. No era un error. No era una cláusula sin efecto. Era legal. Era firmado. Era válido. Y mi padre llevaba años sin cumplir con los pagos de manera consistente. Yo lo sabía porque el banco me había enviado notificaciones de cortesía al correo, notificaciones que yo había ignorado porque asumí que eran errores de sistema o cosas que mi padre ya estaba resolviendo. No las había resuelto. Esa noche dormí mal. No por tristeza, por algo diferente, por la sensación de que el suelo debajo de mis pies era distinto al que creí que era toda mi vida. A la mañana siguiente llamé a una abogada, una especialista en bienes raíces que había conocido durante una conferencia en Monterrey sobre derechos de veteranos. Le expliqué la situación en términos generales como un caso hipotético. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, hizo una pausa y me preguntó si tenía el documento original. Le dije que tenía una copia digital certificada y que el original estaba en el banco,
Otra pausa. Luego me dijo que si lo que describía era exactamente lo que ella estaba entendiendo, la persona que firmó como cofirmante tenía más poder sobre esa propiedad que el supuesto dueño. Colgué el teléfono. Me quedé sentada frente al escritorio durante un largo rato, no sintiéndome poderosa, sintiéndome más bien muy cansada. Y algo más debajo del cansancio, algo que no terminaba de nombrarse. Decidí que no iba a llamarlos, no iba a explicar nada, no iba a amenazar. Simplemente redacté una carta, formal, con lenguaje legal, indicando que como cotitular mayoritaria de la propiedad ubicada en calle Laurel número 42, Colonia Arco Sur, Guadalajara, estaba ejerciendo mis derechos de control sobre el inmueble, que todos los asuntos relacionados con la propiedad debían canalizarse a través de mi representación legal, que cualquier acuerdo de subarrendamiento existente en el inmueble quedaba suspendido hasta nueva indicación. Esto último lo agregué porque la abogada me había preguntado si sabía si alguien más vivía ahí, y yo no lo sabía, pero mencioné que mi hermano había hecho algunos comentarios vagos sobre que unos cuartos estaban ocupados. Ella me dijo que valía la pena investigar. Mandé la carta por mensajería certificada. Tomé el fin de año libre. Me fui unos días a San Cristóbal de las Casas, sola, con una maleta pequeña y el teléfono apagado. Caminé por el centro, tomé café negro muy temprano en las mañanas, dormí sin alarma, vi llover. Por primera vez en mucho tiempo no esperé nada de nadie. Cuando prendí el teléfono al volver, tenía 12 llamadas perdidas. 4 de mi mamá, 3 de mi hermano Marco, 2 de mi papá y 3 de un número que no reconocí, que luego resultó ser el licenciado Garza, el abogado de mi familia, un hombre al que nunca había conocido pero que claramente ya sabía quién era yo. Escuché los mensajes en orden, mi mamá llorando, mi hermano hablando rápido y enojado, mi papá al final de su mensaje, con esa voz que él usaba cuando algo le salía mal pero no podía reconocerlo. Esa voz controlada y tensa que me heló la sangre de niña y que ahora simplemente me pareció lo que era. La voz de un hombre que nunca aprendió que las personas no son recursos. Llamé al licenciado Garza primero porque era el que menos me importaba lastimar. Él contestó al segundo tono. Me habló con esa amabilidad profesional que usan los abogados cuando están preocupados pero no quieren parecerlo. Me dijo que había una confusión, que seguramente yo no estaba al tanto de todos los detalles del contrato, que quizás podíamos buscar una salida amigable, una reasignación del crédito, tal vez una compensación económica modesta. Lo interrumpí con mucha calma. Le dije que no había ninguna confusión, que había leído el contrato completo con mi propia abogada, que entendía perfectamente mis derechos, que estaba dispuesta a dialogar bajo una sola condición. Mi padre tenía que llamarme él, no el abogado, no mi mamá, no Marco, él. Y tenía que preguntarme directamente cómo quería proceder. Silencio del otro lado. El licenciado Garza dijo que trasladaría el mensaje. Colgué. Me preparé un té. Me senté en el balcón del departamento con la taza entre las manos y miré la ciudad. No me sentí victoriosa. Me sentí, extrañamente, muy serena. Como cuando después de días de lluvia fuerte sale el sol y el aire tiene esa textura limpia que casi puedes morder. Mi padre no llamó ese día. Llamó Marco. Valentina. Me dijo nada más contesté. Y ya en su tono escuché todo. El pánico, la culpa a medias, la lealtad al padre que siempre eligió sobre todo. Val, no entiendo qué estás haciendo. Papá está muy alterado. Mamá no ha comido bien en 2 días. ¿Esto es en serio? Completamente en serio, le dije. ¿Por un mensaje de texto? Me preguntó. ¿Vas a destruir a la familia por un mensaje de texto? Me tomé un momento antes de responder. No es por el mensaje, Marco. El mensaje solo fue el último en una lista muy larga. Él suspiró. Ya sabes cómo es él. Sí, le dije. Y ustedes también saben cómo es. Y aún así todos eligieron enviarme ese mensaje. Silencio. Yo continué, y mi voz se escuchó más tranquila de lo que esperaba. Estuve en zonas de riesgo durante 2 años y medio. Mandé dinero cada mes sin que nadie me lo pidiera con amabilidad, solo porque lo esperaban.
Llamé en cada cumpleaños. Estuve sola en fechas que duelen porque no quería causar inconvenientes. Y cuando por fin tenía la posibilidad de volver, lo que recibí fue un mensaje que decía que era mejor que no viniera. Así que sí, Marco, esto es en serio. Colgué antes de que pudiera responder. 3 días después, llamó mi papá. Yo no esperaba que lo hiciera. Honestamente creí que preferiría morir antes de hacer eso. Pero sonó el teléfono una mañana temprano y era él. Contesté. No hubo introducción. No hubo ¿cómo estás? Solo dijo, en voz baja y con ese tono que él pensaba que sonaba firme, pero que a mí siempre me había sonado a miedo disfrazado. ¿Qué es lo que quieres, Valentina? Respiré despacio. No quiero nada que no me corresponda, papá. Solo quiero lo que firmaste. ¿Y qué es eso? Reconocimiento, le dije. De lo que soy, de lo que hice, de lo que di. Y si eso no va a llegar, entonces por lo menos que exista una relación honesta entre propietaria y ocupantes. Larga pausa. Esto no te lo voy a perdonar, me dijo. Y yo le respondí, con la voz completamente tranquila, que no le había pedido que me perdonara. Solo que reconociera lo que firmó. Colgó él. Lo que vino después fue una serie de movimientos legales que no voy a detallar porque se vuelven técnicos y aburridos. Lo que importa es lo que descubrió mi abogada durante la inspección que solicitamos al inmueble. 2 de los cuartos de la casa estaban rentados a estudiantes de la universidad. Arreglos informales, en efectivo, sin contrato. Mi padre había estado cobrando esa renta y no la había declarado. No me había consultado. No existía en ningún papel. Estaban rentando una casa que legalmente yo controlaba. Sin decirme nada. No me sorprendió. Y eso quizás fue lo más revelador de todo. Que ya no me sorprendió. La empresa que contraté para gestionar el inmueble llegó en enero. Una firma pequeña manejada por 2 exmilitares que conocí en un evento de veteranos en Ciudad de México. Les expliqué la situación. Fueron respetuosos pero claros con mi familia. No hubo drama en la puerta, al menos no del que yo pueda contar porque no estuve ahí. Preferí no ir ese día. Ya había dicho todo lo que tenía que decir a través de los documentos. Mis padres y Marco se fueron a finales de enero. ¿A dónde? No lo sé con certeza. Escuché por una prima que rentaron algo en Zapopan. No los busqué. No me buscaron. Tardé un tiempo en decidir qué hacer con la propiedad. Pensé en venderla, pensé en rentarla y ya. Pensé en muchas cosas. Hasta que una noche hablando con una compañera del ejército, una mujer de Michoacán que después de salir del servicio activo tardó 2 años en encontrar dónde vivir de manera estable, se me ocurrió algo diferente. Convertí la casa en un espacio de transición para mujeres que salen del ejército o de cuerpos de seguridad y no tienen a dónde ir. Un lugar donde puedan quedarse mientras reorganizan su vida, sin costo durante los primeros 6 meses, con acompañamiento de una trabajadora social que también es veterana. Lo registré legalmente. Lo nombré Casa Laurel, por la calle donde está. Cuando la primera mujer llegó a quedarse ahí, una chica de 26 años de Sonora con cara de no haber dormido bien en meses, me quedé parada un momento en la puerta de la que fue la habitación de mis padres y pensé en todo lo que pasó en esa casa. Todo lo que sentí ahí y todo lo que me negué a sentir. Y pensé que quizás lo más extraño de la vida es que a veces los lugares que más te dolieron son los que terminas convirtiendo en algo que le sirve a alguien más. Eso no lo dije en voz alta ese día. Lo guardé para mí. Hoy es diciembre de nuevo. Llevo casi un año sin hablar con mi familia. No sé si eso va a cambiar. Tampoco sé si quiero que cambie. Al menos no todavía. Al menos no sin que pase algo que todavía no sé cómo nombrar. Pongo velas en el corredor de Casa Laurel en diciembre. No por tradición, no exactamente, sino porque me gusta la idea de que quien llegue ahí en estas fechas vea luz en la entrada, que sepa que hay un lugar donde no tiene que ganarse el espacio, donde su presencia es suficiente, donde nadie le va a mandar un mensaje diciéndole que es mejor que no venga. Eso sí lo sé hacer. Tal vez eso fue lo único bueno que salió de aprender tan pronto lo que se siente cuando el lugar que debería ser tu casa es el primero en cerrar la puerta. Han pasado algunos meses desde que grabé esto. Me lo pidieron para un proyecto de documentación de historias de veteranas. No sé si alguna vez lo van a ver mis padres. Probablemente no.
Y si lo ven, probablemente cada quien lo va a interpretar a su manera. Eso ya no es mi problema a resolver. Lo que sí puedo decir, ahora con un poco más de distancia, es que nada de lo que hice fue para hacerles daño, solo para dejar de hacérmelo yo. Y eso, aunque suene simple, me costó 32 años entenderlo.